¿Quién era Daniel? Daniel fue un joven judío llevado al exilio en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Era sabio, fiel a Dios y llegó a ser un alto funcionario en los imperios babilónico y persa. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra la historia del foso de los leones? Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6. ¿Quién era el rey en el momento del foso de los leones? El rey era Darío el Medo, quien tomó el control del imperio después de la caída de Babilonia. ¿Por qué Daniel fue arrojado al foso de los leones? Fue arrojado por seguir orando a su Dios, desobedeciendo un decreto real que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey. ¿Qué decía el decreto del rey Darío? El decreto decía que durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios o ser humano excepto al rey, so pena de ser echado al foso de los leones. ¿Quiénes idearon este decreto? Un grupo de sátrapas y administradores que envidiaban a Daniel y querían deshacerse de él. ¿Por qué tenían envidia de Daniel? Porque era íntegro, competente y el rey planeaba ponerlo sobre todo el reino. ¿Cómo reaccionó Daniel ante el decreto? Siguió orando 3 veces al día, como acostumbraba, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. ¿Por qué Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén? Era una muestra de su fidelidad a Dios y a su tierra, seguía la costumbre judía de orar en dirección al templo. ¿Qué hicieron los enemigos de Daniel al verlo orar? Lo denunciaron al rey, recordándole el decreto irrevocable. ¿Cómo reaccionó el rey Darío al saber que Daniel había quebrantado el decreto? Se entristeció mucho, y trató de salvarlo, pero no pudo revocar su propia ley. ¿Por qué no podía revocarse el decreto? Porque según la ley de los medos y persas, los decretos reales eran irrevocables. ¿Qué dijo el rey a Daniel antes de lanzarlo al foso? Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te libre. ¿Qué hizo el rey después de que Daniel fue arrojado al foso? Ayunó toda la noche, no quiso entretenimientos y no pudo dormir. ¿Qué hizo el rey al amanecer? Corrió al foso y llamó a Daniel con voz triste para ver si estaba vivo. ¿Qué respondió Daniel desde el foso? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño. ¿Por qué no sufrieron daño los leones? Porque Dios envió un ángel que cerró sus bocas, protegiendo a Daniel por su inocencia. ¿Qué hizo el rey después de sacar a Daniel? Mandó echar al foso a los hombres que acusaron a Daniel, junto con sus familias. ¿Qué les pasó a los enemigos de Daniel? Antes de llegar al fondo del foso, los leones los devoraron. ¿Qué decreto hizo luego el rey Darío? Ordenó que en todo su reino se temiera al Dios de Daniel, el Dios viviente. ¿Qué cualidades destacan en Daniel? Integridad, fe inquebrantable, valentía y fidelidad a Dios incluso frente a la muerte. ¿Qué representa el foso de los leones en términos simbólicos? Las pruebas extremas que enfrentan los creyentes por su fe. ¿Qué nos enseña la historia sobre la oración? Que debemos orar con constancia y sin temor, aun cuando enfrentemos oposición. ¿Qué importancia tiene la ley en este relato? Demuestra cómo una ley injusta puede ser usada con fines maliciosos, pero la justicia de Dios prevalece. ¿Qué papel juega el ángel en el relato? Es un mensajero protector de Dios, encargado de salvar a Daniel. ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios en esta historia? Que es un Dios protector, justo, soberano y que honra la fe. ¿Por qué Dios permitió que Daniel fuera arrojado al foso? Para mostrar su poder y fidelidad en medio de la prueba. ¿Cómo puede aplicarse esta historia a la vida moderna? Nos anima a mantener la fe frente a la presión social, política o personal. ¿Qué muestra sobre la fidelidad de los creyentes? Que la verdadera fe se demuestra bajo presión, cuando mantenerla implica riesgo. ¿Cuál fue el resultado final de la fe de Daniel? Dios lo libró, fue vindicado, y Dios fue glorificado en todo el imperio. Preguntas de profundización bíblica. ¿Qué importancia tiene Jerusalén para Daniel? Es el lugar del templo, el centro espiritual de su fe. ¿Por qué orar 3 veces al día? Es una tradición judía basada en salmos y en la práctica devocional regular. ¿Qué paralelo hay entre Daniel y Jesús?
Ambos fueron acusados falsamente, juzgados por autoridades que sabían su inocencia y enfrentaron la muerte, pero fueron vindicados por Dios. ¿Cómo influye esta historia en la visión del juicio divino? Refuerza que Dios es juez supremo, y que su justicia trasciende la humana. ¿Qué nos enseña sobre el liderazgo? Un buen líder, como Daniel, actúa con integridad incluso cuando es impopular. ¿Qué papel juega el arrepentimiento del rey? Refleja conciencia de culpa y reconocimiento del poder de Dios. ¿Cómo contrastan Daniel y sus enemigos? Daniel es fiel y justo, sus enemigos son envidiosos y manipuladores. ¿Qué impacto tuvo el milagro sobre el imperio? El milagro causó que el rey reconociera públicamente al Dios de Israel. ¿Qué representa el ángel enviado por Dios? La intervención divina directa para proteger y salvar. ¿Qué lecciones enseña a los cristianos perseguidos hoy? Que Dios ve, escucha, y es poderoso para proteger aunque no siempre evite la prueba. Aplicaciones espirituales y teológicas. ¿Qué significa que Daniel fue hallado inocente? Que tanto ante Dios como ante los hombres, su conducta fue justa. ¿Por qué es importante la constancia en la oración? Fortalece la fe y mantiene la comunión con Dios en todo tiempo. ¿Qué relación hay entre obediencia a Dios y desobediencia civil? Cuando una ley humana contradice la ley divina, el creyente debe obedecer a Dios. ¿Cómo podemos mantener la fe en tiempos de presión? Siguiendo el ejemplo de Daniel, orar, confiar y obedecer a Dios. ¿Cómo influyó esta historia en la fe del pueblo judío en el exilio? Fue un testimonio de esperanza y de la soberanía de Dios sobre naciones extranjeras. ¿Qué simboliza el cierre de las bocas de los leones? La autoridad de Dios sobre las fuerzas del mal y la naturaleza. ¿Qué revela esta historia sobre el testimonio público? La fe vivida con valentía puede impactar incluso a gobiernos y culturas. ¿Por qué se incluye esta historia en la Biblia? Para mostrar la fidelidad de Dios hacia los que lo honran, aún en medio del exilio y persecución. ¿Qué enseñanzas deja para líderes cristianos? Ser fieles, actuar con integridad y confiar en que Dios los sostiene. ¿Qué promesa se refleja en la liberación de Daniel? Que Dios está con los suyos en la prueba y puede hacer milagros para liberarlos. ¿En qué periodo histórico se sitúa la historia de Daniel en el foso de los leones? Ocurre durante el gobierno del Imperio Medo-Persa, después de la caída de Babilonia 539 a.C., cuando Darío el Medo tomó el reino. ¿Qué edad tenía aproximadamente Daniel en esta historia? Se estima que Daniel tenía entre 80 y 90 años, ya era un hombre anciano y experimentado. ¿Cómo había llegado Daniel a una posición tan alta en el imperio? Por su sabiduría, excelencia, fidelidad y por haber sido probado durante años en Babilonia bajo diferentes reyes. ¿Qué eran los sátrapas? Eran gobernadores regionales del imperio persa, responsables de la administración y recaudación de impuestos. ¿Cuál era el plan de Darío respecto a Daniel? El rey planeaba ponerlo sobre todo el reino, es decir, hacerlo su segundo al mando. ¿Qué características personales distinguían a Daniel? Integridad, sabiduría, disciplina espiritual y valentía moral. ¿Cómo fue la vida devocional de Daniel? Oraba 3 veces al día sin falta, con una actitud constante de humildad y reverencia. ¿Qué significa que Daniel no fue hallado culpa en él? Que su vida era irreprochable en su servicio público y en su fe. ¿Qué importancia tiene la perseverancia espiritual en esta historia? Muestra que una vida de comunión continua con Dios fortalece la fe en los momentos difíciles. ¿Qué nos enseña Daniel sobre ser fiel en ambientes hostiles? Que es posible mantenerse fiel a Dios incluso en medio de una cultura pagana o anticristiana. El decreto real y la conspiración. ¿Qué motivó la conspiración contra Daniel? La envidia, los celos y el deseo de eliminar a quien era favorecido por el rey. ¿Cómo manipularon los sátrapas al rey Darío? Apelaron a su orgullo y propusieron un decreto que lo elevaría como objeto de adoración. ¿Fue el decreto un acto de idolatría? Sí. Implicaba rendir culto al rey y negar la adoración a cualquier otro dios. ¿Qué nos enseña esto sobre los peligros del poder político? Que puede ser usado como instrumento de persecución cuando está en manos de hombres malvados. ¿Por qué no se podía cambiar la ley de los medos y persas?
Porque las leyes de ese imperio eran absolutas una vez firmadas por el rey, sin posibilidad de modificación. ¿Cómo demuestra Daniel su fidelidad en secreto y en público? Oraba abiertamente, sin esconderse ni ceder al miedo o presión externa. ¿Por qué Daniel no dejó de orar? Porque su relación con Dios era más importante que su propia vida. ¿Qué riesgos asumió Daniel al orar abiertamente? El castigo de muerte, siendo arrojado al foso de los leones. ¿Qué actitud muestra su oración en medio de la crisis? Una confianza total en Dios, sin desesperación ni resentimiento. ¿Qué nos enseña esto sobre la constancia espiritual? Que una vida espiritual firme no depende de las circunstancias externas. El foso de los leones. ¿Qué representa el foso de los leones espiritualmente? Las pruebas de la vida, las persecuciones y los momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. ¿Fueron domesticados los leones? No. La prueba de su ferocidad quedó confirmada cuando devoraron a los acusadores de Daniel. ¿Qué hizo Dios para salvar a Daniel? Envió un ángel que cerró las bocas de los leones. ¿Qué significa que el ángel cerró las bocas? Una intervención sobrenatural para proteger al justo. ¿Hay paralelos entre esta historia y otras en la Biblia? Sí, como con los amigos de Daniel en el horno de fuego Daniel 3, donde Dios también intervino. Reacción del rey Darío. ¿Cómo cambió la actitud del rey? Pasó de orgullo a humillación, preocupación y fe en el Dios de Daniel. ¿Qué refleja su ayuno y desvelo? Su remordimiento y el afecto genuino por Daniel. ¿Qué lecciones aprendió Darío? Que el Dios de Daniel es superior, salvador y digno de adoración. ¿Qué efecto tuvo el milagro sobre el rey? Le inspiró a proclamar públicamente la gloria del Dios verdadero. ¿Qué enseñanzas da esto sobre el testimonio de fe? Que nuestra fe puede impactar profundamente incluso a quienes tienen poder. Aplicaciones espirituales. ¿Qué representa Daniel para el creyente hoy? Un ejemplo de fidelidad a Dios en medio de una sociedad hostil. ¿Qué nos enseña sobre la obediencia a Dios sobre las leyes humanas? Que Dios merece obediencia suprema, aún por encima de los gobernantes terrenales. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante leyes injustas? Con firmeza, mansedumbre y fidelidad, como lo hizo Daniel. ¿Qué revela esta historia sobre el carácter de Dios? Dios es protector, justo, y recompensa la fidelidad. ¿Qué frutos tuvo la fidelidad de Daniel? Su vida fue preservada, su testimonio engrandecido, y Dios fue glorificado en toda la nación. ¿Qué pasó con los enemigos de Daniel? Fueron arrojados al foso y destruidos por los leones. ¿Cómo se ve aquí la justicia de Dios? Dios juzgó a los malvados y exaltó al justo. ¿Fue esta venganza o justicia divina? Fue justicia divina, manifestada a través del juicio humano del rey. ¿Qué mensaje deja esto para los malvados? Que Dios no dejará impune el pecado ni la injusticia. ¿Cómo se confirma la inocencia de Daniel? No sufrió daño, lo cual fue visto como señal divina de su justicia. ¿Qué debe hacer un cristiano en medio de la persecución? Permanecer firme en su fe, confiando en la protección y el propósito de Dios. ¿Qué papel juega la oración diaria en nuestra vida espiritual? Es el sustento que nos fortalece para enfrentar pruebas espirituales y morales. ¿Cómo influye nuestra fe en los demás? Puede llevar a otros a glorificar a Dios, incluso a personas en autoridad. ¿Qué enseña sobre el temor a Dios? Que quien teme a Dios no temerá a los hombres ni a las consecuencias. ¿Qué mensaje transmite a los jóvenes cristianos? Que pueden mantenerse fieles a Dios en un mundo que los presiona a ceder. Relación con Jesús y la salvación. ¿Qué similitudes hay entre Daniel y Jesús? Ambos fueron inocentes, traicionados, condenados por líderes humanos y luego vindicados por Dios. ¿Qué representa la liberación de Daniel en términos del Evangelio? Una imagen de salvación divina para aquellos que confían en Dios. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la soberanía de Dios? Que Él tiene el control sobre reyes, decretos, animales salvajes y toda circunstancia. ¿Qué conexión hay entre el ángel y Cristo? Algunos intérpretes consideran que pudo ser una manifestación de Cristo preencarnado, como el ángel del Señor.
¿Cuál es el mensaje central de esta historia? Que Dios honra y protege a quienes le son fieles y que su poder es mayor que cualquier ley humana o amenaza terrenal.